Y vamos a compartir ahora sí la lección de escuela sabática. Bueno, vamos a ver aquí la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero. Ahí está, hermanos, esta presentación. Pueden, hermanos, visualizar la pantalla. Ahí el título de la lección de esta semana. Hoy día, lógicamente, hacemos un resumen de toda la lección y vamos a pedirles, hermanos, vuestra participación para poder entender de mejor manera, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? A ver, hermanos, ayuden leyendo el título de la lección de esta semana. Una miradita, hermanos, a la pantalla. La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Muy bien, entonces el tema de estudio de esta semana fue la misión de Dios en favor de nosotros, ¿no? La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Bueno, después de habernos ya socializado, haciendo nuestras peticiones de oración, habiendo orado y todo ello, ¿no? Ahora viene pues ¿no? esta parte donde imaginemos, ¿no? Un consejo de maestros donde ahí se hacen las preguntas también, ¿no? O qué cosas no se ha entendido en esta semana o qué cosas sí también es importante resaltar, ¿no? De la lección de esta semana. O si estamos en una clase también de escuela sabática, una unidad evangelizadora en la iglesia, el maestro también seguramente va de partida, va a hacer estas preguntas, ¿no? Y ustedes, hermanos, pueden, pues, a ver, responder, ¿no? A la pregunta, ¿qué cosa hemos aprendido en esta semana? En pocas palabras, ¿no? O qué no hemos entendido también, pues, ¿no, hermanos? Hermano Justo, Pueden participar. Sí, hermana, por favor. yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que, a ver, a mí en lo particular, a veces me pasa que, por ejemplo, cuando estoy orando, ¿cierto? Estoy hablando y pidiendo a Dios y meto al Hijo y meto al Padre y después nuevamente al Hijo y al Padre. De repente como que no sé si me confundo y yo quisiera que no sé, porque los hermanos me ayudaran a lo mejor, porque yo sé que Dios es el Padre, el Hijo Jesús vino, ¿cierto?, a morir por nosotros, y sé que son una sola persona, pero a veces como que tiendo a separarlo. Entonces yo siempre pido en mi oración, le digo al Señor, ayúdame, Señor, a entenderlo bien, a entender que tú eres Dios, que tú eres Jesús y que eres el Espíritu Santo. Entonces yo quisiera, a ver si alguien o usted mismo me lo puede explicar bien cómo es. O sea, para Muy poder bien, explicarlo hermano. yo también a los demás, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ahí está la pregunta, hermanos, abierto para cada uno de los que estamos en esta sala. A ver, alguien, anímese a responder, hermanos. Si hay un texto bíblico, excelente, hermanos. A ver, ahí la pregunta, ¿no? Respecto a nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y también el Espíritu Santo. Bueno, justo Hermano Marcelino, por favor. Jesús respondió a sus discípulos cuando dijeron, enséñanos a orar, ¿no? En otra parte también dijo de que todavía no habéis pedido en mi nombre, ¿no? O sea, nuestras peticiones deben ser hechas en nombre de Jesús. Recordemos que en el santuario había tres puertas, la puerta del camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida. Y en el fondo, en el lugar santísimo, allí estaba el arca del pacto. Y en el Shekinah, en Job dice, no, Dios que habitas entre los querubines, en medio, entre las dos alas de ambos querubines, y el propiciatorio que era de puro oro, ¿no es cierto? En ese triángulo allí se manifestaba el Shekinah, Dios mismo. Entonces, el hombre pecador que estaba caminando en la calle, por la puerta de la calle ingresaba
y mentalmente nosotros nos imaginamos, entraba al lugar santo, al lugar santísimo, hasta llegar al Shekinah, a Dios mismo. Pero ¿cómo lo hace? Primero, Cristo está en la puerta. Entonces Jesús explica muy bien, su venida a esta tierra es hacernos conocer al Padre, hacernos la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando a sí mismo con la humanidad con Dios, con Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que Jesús es el medio por el que podemos retornar a Dios, si quiere acercarnos a Dios, aún haciendo nuestras peticiones en nombre de Dios. Alguna vez les conté, ¿no? Unos investigadores del nombre de Dios, porque son el tetragramatón. No es Jehová, Yahweh, no es así, sino es tetragramatón, el nombre de Dios. Los 4 consonantes sin las vocales. La J, la H, B, la B corta, la W. Así se escribe el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, siempre aparece el nombre de Dios en tetragramatón. Ya en los tiempos modernos, algún estudioso, como encontraba ese nombre, ¿no es cierto?, no podía leerlo, descifrarlo, entonces encontró otros nombres de Dios en la Biblia. Como cuando dice, no, que dioses creó, o sea, la forma plural de Dios, ¿no? Porque Él es Dios en hebreo, pero cuando aparece, ¿no es cierto?, en Génesis 1:1, otro término en referencia a Dios. Entonces, de allí utilizó aquel hombre una E al medio, una O, y así apareció Jehová. A partir de esa fecha, las Biblias aparecen como Jehová, Yahweh, pero ese grupo de estudiosos fueron a Israel y preguntaron a los más antiguos practicantes de la fe israelita y le dijeron, ¿cómo se pronuncia el nombre de vuestro Dios? Cosa difícil has preguntado, dijo aquel viejecito. Nosotros no levantamos livianamente el nombre de nuestro Dios. Es tan sagrado que nosotros no lo levantamos así con facilidad. Ya que has venido de tan lejos, yo tengo que pronunciarlo en esta mañana el nombre de mi Dios. Se puso reverente, su toga que tenía se levantó a su cabecita, las 2 manos levantó al cielo, dijo, Yahuwah, Yahuwah. Y es la forma como respiramos. Cuando la señora Juez dice, ojalá que cada respiración sea vuestra oración, o orar sin cesar, es que nosotros estamos vivos al pronunciar el nombre de Dios. Yahuwah, Yahuwah. No sé si se entiende, pero es tan sagrado el nombre de Dios, a veces nosotros no lo tomamos tan en serio. Qué bueno, hermana Mónica, su pregunta a todos nos hace recapacitar y entender, pero Cristo nos ha mostrado al Padre y gracias a nuestro Señor Jesucristo, por lo menos ahora podemos aprender a orar, pero en su nombre. Pero por causa del pecado, la humanidad toda ni siquiera sabemos pronunciar correctamente el nombre de Dios. Pero Dios se molesta porque le llamamos Jehová, Yahweh. No, es todo lo que conocemos, pero buscamos al Dios que creó el cielo y la tierra. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Bien, entonces ahí está, hermana, la respuesta, ¿no? Y bueno, en forma práctica, de repente el Señor Jesucristo, como ser humano aquí en esta tierra, así como nosotros seres humanos, Él dijo, ¿no? Cuando ustedes van a orar, diríjanse al Padre, dicen, diríjanse al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Ahí está la oración modelo, ¿no? Y al final dice, siempre pidan en mi nombre, dice, ¿no? Porque todo lo que piden,
en mi nombre, incluso el Señor Jesús mismo dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Porque el mismo Señor Jesús es el mismo Dios también, ¿no? No es tan fácil de entender tal vez, ¿no? Pero sí, como ser humano el Señor Jesucristo es un modelo para nosotros, cómo nosotros debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, ¿no? Como nuestro Padre. Lógicamente, lo importante es conocerlo a Él, ¿no? Para que haya ese respeto, ¿no? Al pronunciar su nombre de Dios, ¿no? Bueno, de nuestro Padre, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Es un asunto familiar, hermanos, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es un rezo y lo que es una oración, ¿no? Una oración es conversar, ¿no es cierto? Conversar, en este caso el Hijo conversa con el Padre. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? No formalismos, no formalismos, porque el formalismo a veces, hermanos, es como un rezo, repetimos la misma cosa por de memoria, aunque estamos pensando en otra cosa, no somos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Repetimos y repetimos lo mismo y hay esa diferencia, ¿no? Entre rezo y oración, por eso. Entonces, creo que, hermana, su preocupación es de que hay un Dios, nuestro Padre, se muestra así, nuestro Dios como Padre, a Él debemos dirigirnos en nuestra oración y hacer nuestra oración siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso terminamos siempre nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todo lo que se pide en su nombre, pues eso el Señor mismo lo va a realizar, lo va a ejecutar. Ahora, el Señor no está aquí con nosotros, pero está pues el Espíritu Santo, ¿no? Que representa pues a nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Señor Jesucristo es el mismo Padre que está también, ¿no? Aquí, con lo cual dice la Biblia, hemos sido sellados. Quien nos anima a pronunciar esas palabras también, ¿no? Padre nuestro, porque sin el Espíritu Santo tampoco lo podríamos pronunciar, ¿no? Y es así. Bueno, eh, habría que Gracias, entonces, hermana. sí, sí, hermana. Muy bien, bueno, pero vamos a continuar ya con este resumen de la lección. Hermanos, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte, dice. Así, de partida nada más, hermanos. Algunas otras preguntas puede haber. ¿O qué es lo que hemos aprendido en esta semana? En pocas palabras, hermanos, ¿qué cosa hemos aprendido en el estudio de esta semana? A ver, hermanos, Hermano es José. una... Sí, sí, hermana, por favor. Sí, bueno, en general sí que primero que Dios nos ama tanto, 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 tanto desde siempre y hasta el final. O sea, Él siempre, su intención fue estar con nosotros y todo lo que ha hecho y sigue haciendo y hará es para que estemos con Él. Ah, sí, sí, muy bien, hermanos, ahí está. Entonces, hermanos, el corazón de esta lección y de lo que vamos a estudiar en este trimestre es que Dios, Él tiene un deseo, un propósito, ¿no? Que nadie le puede cambiar ese propósito a Dios y esa misión que tiene Dios es de estar con nosotros. O sea, el Señor se ha propuesto de todas las formas, por eso tiene su plan de salvación, para que nosotros estemos eternamente con Él. Ese es su propósito de Dios. Y en esa dirección, Él es el primer misionero, está trabajando, ¿no? Al crearnos, su deseo ha sido siempre de estar con nosotros, vivir eternamente con nosotros. Si Adán y Eva no hubiesen caído en pecado, pues hubiésemos estado viviendo eternamente con Dios, ¿no? Bueno, pero el asunto es de que cayeron en pecado, pero todo está previsto también por el Señor. Y entonces, ese propósito de estar con nosotros por la eternidad, eso, hermanos, pues, se ha de cumplir, sí o sí, porque Dios es Dios, pues, ¿no? ¿Qué cosa no hace Dios, hermanos? Hasta ha dado su propia vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué cosa no está haciendo ahora, hermanos? Por más que estemos ahí en esta lucha cruenta contra Satanás, ¿no?
Entonces, pero ahí sigue Dios, ¿no? Cuánta paciencia tiene Dios, ¿no? Para lograr su propósito de que nosotros estemos con Él. O sea, Él quiere estar con nosotros, es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Creo que ese es lo que dijo nuestra hermana también, ¿no? Yo también entendí eso, ¿no? Por eso lo comparto. Si hay alguna pregunta, algún comentario también respecto a esta lección, participen, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. a veces las experiencias de la vivencia de las personas nos ayuda a entender un tema como este. Había un gran hombre, tenía muchos sirvientes y este hombre tenía un sirviente, así como Abraham tenía Eliezer como jefe de sus 300 sirvientes, ¿no es cierto? Igual este hombre tenía a un jefe de sus sirvientes, pero un día este caballero falleció y en el cementerio el ministro de la palabra, no, un sacerdote dijo lo siguiente: nuestro hermano ahora se encuentra en el cielo, está al lado de nuestro Dios. Desde allí nos cuidará, así. Entonces el siervo más importante de su casa, ¿no? Se levantó y dijo: Padrecito, usted se está equivocándose. Mi jefe no está en el cielo. ¿Por qué le digo eso? Porque yo le conozco, vivo con él 40 años. Cada vez que tiene que ir a algún lugar, él una semana antes está hablando a grandes voces: voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal lugar, y nunca habló que iba a ir al cielo. Por lo tanto, mi jefe no está en el cielo. Se equivocó esta parte. Efectivamente, hermanos, nosotros tenemos que hablar estas lindas maravillas que escuchamos cada mañana de que Cristo pronto viene a buscarnos a otras personas. Entonces, podremos reclamar con justicia de que hemos hecho la voluntad del Padre. Y Dios nos dará el privilegio de sentarnos en su trono, porque dice, cuando Cristo resucitó, es nuestra resurrección, esa resurrección de Jesús. Si Cristo fue entronizado en el cielo, también nos llevó a nosotros para que nos sentemos en el trono de su Padre. Todas esas cosas lo tenemos que publicarlo a voz en cuello. Que Dios nos ha ido a entender esta parte. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Bien, continuando, hermanos. En este caso, ese propósito de Dios de estar con nosotros, hermanos, en la lección de esta semana, hemos estado viendo aquí, nuestro hermano puso figuras, ¿no? De Adán y Eva. Por ejemplo, aquí está, hermanos, miren, aquí estoy marcándolo. Adán y Eva está ahí. Adán y Eva. Entonces, ellos pues estuvieron escondidos, ¿no? Seguro detrás de los árboles. El Señor que sabe todo y que ve todo, hace una pregunta, parece contradictorio, inconsistente, ¿no? Le dice a Adán: ¿dónde estás? Aunque el Señor sabe, entonces, ¿por qué hace esa pregunta, no? A Adán, ¿no? Si el Señor sabe dónde está, ¿por qué hace esa pregunta? Es una de las cosas muy importantes, hermanos, ¿no? Y siempre pensemos en que el Señor está en ese propósito de estar otra vez con Adán, por más que ha caído en pecado, ¿no? Ese deseo de estar con nosotros, hermanos, también aquí vemos, ¿no? Aquí un dibujo, hermanos, aquí está Jacob. Jacob está durmiendo acá. Jacob, un hijo de Isaac, ¿no? Isaac era hijo de Abraham. Jacob, hermanos, pues está escapando de ahí de la casa porque Saúl lo iba a matar y aún el padre le dijo: anda, corran desde tu tío Betuel, ahí consigue una esposa, no consigues una esposa acá. Él se fue así y durmió pues ahí en el cerro, imagínense, puso una piedra de almohada y tuvo un sueño y ahí soñó una escalera que partía ahí desde la tierra, de donde estaba él, hasta el cielo. Y por ahí subían y bajaban ángeles, ¿no?
Eso es su sueño. Y cuando despertó tuvo un temor, un miedo. Decía, esta es la puerta del cielo, ¿no? Y entonces, pues, realmente, y la Biblia explica de que esa escalera es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que para acceder al cielo, pues, está el Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, ahí vemos también el propósito, ¿no? De Dios. Y le hizo la promesa a Jacob también de yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. Toda promesa que he hecho a Abraham voy a cumplirlo. O sea, siempre el Señor está con ese propósito, ¿no? Y después también vemos acá que ya el Señor Jesucristo, hermanos, o digo, nuestro Dios se presenta Él mismo, ¿no? Él se encarna y ahí está en el dibujo, hermanos, el niño Jesús, ¿no es cierto? Ahí está. Él mismo viene, pero en forma humana. Ahí está la Virgen María, ahí está José, ¿no es cierto? Y entonces Él mismo viene a esta tierra, pero en forma humana, siempre con el propósito de querer estar con nosotros, ¿no? Y bueno, hermanos, y después el Señor Jesús pues vino a morir, murió en la cruz por los pecados para salvarnos, para que estemos con Él. Y el Señor, antes de irse al cielo, les dijo a sus discípulos, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todo el mundo. Al que cree, bautícenlo pues en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, que lo obedezcan, que lo practiquen. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así les dijo las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Ahí está este dibujo, hermanos, ¿no? La orden del Señor Jesús que vayamos a todo el mundo a ser discípulos. El mundo es, bueno, nuestro entorno vendría a ser el mundo, ¿no? Donde estamos, no compartir el Evangelio. Entonces, ¿con qué propósito, hermanos? También ahora la iglesia está con el propósito, instrumento de Dios, con el propósito que la gente, ojalá todo el mundo, toda la gente del mundo pudiera conocer el Evangelio y sea salvo. Ese es el deseo del Señor, porque por todos dio su vida, ¿no? Y hermanos, finalmente otro dibujito aquí, hermanos, está viniendo nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Aquí está. Nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes de los cielos y ahí culmina. Estamos justo a las puertas, hermanos, de este acontecimiento. Estamos a las puertas, hermanos. Nadie puede decir el día ni la hora, ¿no? ¿Quién sabe? Hoy día de repente puede ser nuestro día, nuestro último día, nuestra única, o sea, aquí como somos mortales por el pecado, hermanos, podemos nosotros de repente fallecer y pues vamos a ir a descansar a la tumba, pero ya el Señor vendrá en un determinado día. Y quién sabe, hermanos, como dice, como ladrón en la noche vendrá. Y mientras muchos están pensando, tiene que suceder tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces puede ser que el Señor nos sorprenda, de un momento a otro el Señor ve. Pero todas las señales nos indican que está cerca el Señor. Todo indica que el Señor ya está por venir, ¿no? Solamente sabemos las señales. Bueno, este acontecimiento va a coronar justamente el propósito de Dios, ese propósito de Dios de estar con nosotros y nos va a recoger, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos para vivir con Él por toda la eternidad, ¿no? Nos encontraremos en las nubes de los cielos, nos llevará allá a las casas que Él ha preparado, no allá en la Nueva Jerusalén, y pues y viviremos con Él en la casa de Dios por toda la eternidad. Esta tierra será nueva, habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, y ahí en esta nueva tierra viviremos por toda la eternidad con Dios, ¿no? Entonces, ahí está ese propósito de Dios, hermanos. Por eso decía un propósito misionero, la misión de Dios en favor de nosotros. Y estamos con la primera parte. Bueno, los dibujitos se está tratando de explicar, hermanos, en base a la lección. Incluso eso vendría a ser prácticamente el resumen. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, para continuar con con este resumen? Hermano Justo, Hermano Waiki, buenos días. buenos días a todos. Hermanos, en la lección de maestros hay un comentario que es bueno leerlo, interesante. Cuando hace la pregunta, ¿dónde estás?
eh, habla más de una condición que de un lugar. Hay aquí parafrasea, interesante una palabra que yo no conocía. Dice, no es un interrogante teológico, es misiológico. Esta palabra misiológico no conocía, pero viene de misión, ¿no? Viene y Dios ha hecho, nos ha mostrado, nos ha enseñado, ha dado el ejemplo para que nosotros también seamos misioneros. Quiero leerles en aquí el aprendizaje de la lección de esta semana. Saber entender sobre el plan misionero de Dios. Eso es lo que debemos saber muy bien, cuál es el plan de salvación. ¿Y qué cosa tenemos que sentir? Sentir el deseo de participar en el plan misionero divino. No solamente saber, es distinto saber que sentir y participar, ¿no? Y antes de ello, hacer una decisión de cooperar en la misión del Señor Jesucristo, ¿no? Hay que participar, hay que tomar la decisión y hay que conocer. Son cosas que debemos hacer, decisiones. Lo de ayer, interesante, ¿no? De los desafíos, hermanos. Tenemos que hacer un compromiso con Dios y procurar cumplir, porque con Dios no se hace promesas para no cumplir. Entonces, ya cada uno seguramente está pensando qué desafíos, qué proponerse con relación a esta lección que estamos estudiando. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Muy bien, ahí está, hermanos, el texto de memoria, o que deberíamos de conocerlo, ¿no? De memoria, que inspira toda la lección, pues, ¿no? De esta semana. Está en Génesis capítulo 3, versículo 9. Si alguien lo puede leer, sería bueno. Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿no? Y bueno, la lección ¿Hay ahí? parte justamente. Sí. Sí, por favor, puede leer, Dice, hermana. pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Amén, hermana. Miren, pero Dios, ¿no? El Señor llamó al hombre cuando él habían pecado, pues, ¿no? Y estaba escondido ahí. Y le dijo, ¿dónde estás? Y justamente nuestro hermano Waiki hacía alusión a esto, ¿no? Algún comentario. Pero, hermanos, esta pregunta, a ver, si cada uno nos ponemos a pensar, imagínense, a ver, que digamos, le diga a la hermana Mónica, el Señor en este momento le dice, Mónica, ¿dónde estás? O Marcelino, ¿dónde estás? O Justo, ¿dónde estás? ¿No? O Waiki, ¿dónde estás? ¿No? O sea, nos dice nuestro nombre, en este instante nos dice, ¿dónde estás? ¿Por qué nos estaría preguntando eso? ¿Qué le diríamos a Dios? A ver, o sea, ¿por qué nos estaría preguntando? A ver, si alguien puede pensar, o sea, personalmente, ¿no? Si se le hace esa pregunta, no sé, porque nosotros La tenemos pregunta el más es conocimiento. para recapacitar, ¿no? Para Ajá, ver la situación en la cual se encuentra, ¿no? Adán y Eva en pecado, o sea, para que reflexione. No es tanto por preguntarle el lugar donde que se encuentra. La otra vez preguntó el hermano Elías, ¿quién fue el que preguntó, quién confrontó a Adán y Eva? Esa parte, bueno, es difícil de decir porque la Biblia no especifica. Cuando dice Dios puede referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, si fuera uno solo, por decir el Padre, haya hecho la pregunta, en un trascendental situación donde que entró el pecado, no creo que el Espíritu Santo esté ajeno a esto, ¿no? No creo que esté ocupado en otros asuntos, no, es obvio que estaba presente en el momento, los tres, ¿no? Del encuentro con Adán y Eva. Bueno, si me van a decir eso, ¿en qué parte de tu profecía dice? No, pero también hay que pensar, ¿no? Es un momento único y trascendental en la cual no puede estar ausente y aunque Dios no puede estar, es omnipresente, está en todas partes Dios. Entonces, creo que hay que un poquito razonar, ¿no? Y aún cuando sepamos quién fue, eso no hace diferencia, ¿no? Dios es uno solo. Gracias, hermano. muy bien, muy bien. Hermanos, pongamos a pensar en que la pregunta nos hace personalmente a nosotros, ¿no? Yo me puse a pensar en esto, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos,
o erramos, hermanos. Y cuando escuchamos esta pregunta, ¿dónde estás? Entonces yo me pongo a pensar y digo, pues no, Señor, mira, estoy aquí, en esta situación. Tú sabes, Señor, que me he equivocado en estas cosas, he hecho mal aquí y me siento triste, estoy muy, no sé, uno piensa, ¿no? Y analiza, ¿no? Su propia vida, cómo está. Yo cuando escucho esa pregunta que Dios me hace a mí, entonces me está diciendo, ¿dónde estás justo? O sea, para que yo reflexione, vea mi situación, ¿no? En la cual, la situación espiritual en la cual estoy viviendo como hijo de Dios. ¿Dónde estás? Hermano ¿No? Justo, Sí, sí, hermanito. bueno, exactamente como usted dice, es para reflexionar, porque a veces estamos dentro de la iglesia, estamos haciendo de todo en la iglesia, dirigiendo, somos allí, no sé, todo el mundo nos ve que somos, pero el centro de mesa allí porque estamos en todo, pero resulta de que a veces nuestro corazón está tan lejos de las cosas de Dios y es bueno replantearse y es bueno reflexionar en esto, ¿dónde estamos? ¿Dónde está mi corazón? Si realmente está en las cosas de Dios o está lejos de las cosas de Dios, porque a veces podemos estar allí sentados, pero nuestro corazón está, quién sabe en qué parte. Sí, pues sí, sí, hermanos, ¿no? Entonces, para reflexionar, ¿no? La pregunta es el método, es la estrategia de Dios, hermanos, para cómo hacer de que volvamos a Dios. O sea, esta pregunta nos está preguntando Dios para qué, para que reflexionemos y veamos nuestra situación en la cual estamos. Y Dios nos está Correcto. haciendo la pregunta para que estemos con Él, para que volvamos a Él. Esa intención tiene, ¿no? Sí, Bueno, hermano, justo, perdón, eh, diga. también me hace reflexionar en el estado de la Odisea, la iglesia de la Odisea que pensaba que estaba tan bien y el Señor le dice, y tú no sabes, no tienes idea de que estás desnudo, de que eres pobre, de que eres ciego. Y el Señor eso quiere que veamos también el estado en el que nos encontramos, porque a veces pensamos que estamos bien, o sea, porque a veces sabemos que no estamos bien, que a lo mejor vamos a la iglesia y estamos allí, y está nuestro cuerpo allí, pero nuestra cabeza está en otra parte, pero a veces estando aún en la iglesia, haciendo las cosas de Dios, pensando que estamos haciéndolas, eh, eh, no estamos haciendo lo correcto también. Así es, hermanos. Bueno, es para reflexionar, hermanos, esa pregunta, ¿no? Es la Hermano, estrategia. justo Bueno, sí, sí, hermano. la pregunta para Adán y Eva es, ¿dónde estás tú? En realidad, como dice no, la lección, no está pidiendo la ubicación de no, dónde está. Dios sabe que está debajo del árbol de las charamoscas allí, sabe. ¿Dónde estás tú? No estás diciendo dónde estoy yo, por ejemplo, estoy yo acá en Viña del Mar, en tal lugar. Él sabe dónde estoy, pero está preguntando mi condición. ¿En qué condición me encuentro? Entonces estaba reflexionando mientras ustedes estaban comentando, dialogando, ¿no es cierto? Yo pensaba también en mi condición, ¿no? Justamente y cada uno en este tramo de la historia de este mundo, en el último tramo que estamos, ¿no es cierto? Nos damos cuenta qué hemos hecho, qué cosas está por hacer, en qué condición nos encontramos solamente usted y Dios lo saben, nadie más lo sabe. Por lo tanto, hay que arreglar, hay que corregir. Si alguna cosa nos equivocamos, todos los seres humanos podemos rectificarnos, podemos enmendar los errores que hemos hecho y pedir perdón, estar en acuerdo con los seres humanos. Ojalá, dice Pablo mismo, no, ojalá si fuera de vuestra parte, estás en paz con todo el mundo. Pero si no es de vuestra parte, pues, hagamos lo posible, pues. Entonces, arreglar. Y en eso estoy yo también, ¿no? Estoy batallando y cada uno de nosotros estamos en esa coyuntura, podemos decir, en ese mismo tramo, ¿no? De nuestra experiencia. Ojalá que respondamos con claridad a Dios en este momento a esa pregunta que llama a cada uno de nosotros, Manuel, Juan,
Lucy, no sé cuál es tu nombre, ¿no? ¿Dónde estás? Dios está llamando en este momento. Muy bien, Hermano Justo, muy bien. Sí, sí, hermano. también se podría aplicar a preguntar, por decir en caso de Adán, ¿dónde está Eva? ¿Dónde está tu esposa? Y a nosotros también igual, ¿dónde está tu hermano con quien te has bautizado? ¿Dónde está tu hermana, la que se sentaba en tu lado cuando ibas a la iglesia y ahora ya no viene? ¿Dónde está? La pregunta es para reflexionar también en ese sentido, ¿no? Y de repente aplicarlo, ¿no? En el transcurso de estos días para ver a quiénes se puede buscar, a quiénes se puede ubicar. Eh, bueno, también, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, hermano Waking, ¿no? Por indicar eso. Hermanos, en primer lugar, justamente el plan misionero para este trimestre es que nosotros podamos reflexionar dónde estamos nosotros, en qué situación estamos, en qué condición estamos. Porque si nosotros vamos a ir a predicar el evangelio, llevar, cuando nosotros estamos perdidos, entonces, hermanos, ¿qué podríamos llevar, no? O sea, la gente nos mira a nosotros, ¿no? La experiencia que tenemos, qué experiencia estamos viviendo. Si estamos mal, entonces no podríamos, no, ¿cómo decirle el evangelio a otra persona, no? Entonces, eso, por eso es que Dios primero a nosotros nos hace la pregunta, ¿dónde estás, no? ¿Cómo estás? Entonces, a Adán le dice eso, ¿no? ¿Dónde estás? Hace reflexión después a Eva, también le habla personalmente, ¿qué has hecho Eva? Le dice, ¿no? Para que uno reflexione personalmente y arregle cuentas con Dios. Por una parte, el enemigo en este conflicto trata de que perdamos la fe en el Señor, porque nos equivocamos muchas veces, ¿no? Que dudemos de las cosas de Dios o que nos desalentemos y que diga, o sea, que uno generalmente no llega a tomar la decisión, dice, no, no sirvo para esto, yo me retiro, no, no valgo para eso. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Pero el Señor nos hace esta pregunta, ¿para qué? Para que nosotros podamos saber que Él nos ama, que Él ha dado su vida por nosotros y qué cosa no puede hacer Dios. Hay solución, cualquier pecado, porque el cielo va a estar lleno, hermanos, de pecadores que han pecado, pero que se han arrepentido, que han perseverado en la fe en el Señor Jesús. No de santos, no que nunca han pecado, no. Hermanos, el asunto es de que el enemigo quiere que uno, que él hace que pequemos y que nos quedemos ahí. Y él te dice que eres indigno, ¿cómo vas a estar con Dios? Ya tú no vales para esto, así que ríndete. Y eso es lo que él quiere, ¿no? Por eso muchos a veces caen en eso, ¿no? Pero el Señor, a pesar de que uno esté caído, Dios dice, no, levántate. O sea, prácticamente a Adán le está indicando eso, ¿no? Que hay solución para el problema, ¿no? Por eso es que Dios hace esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, muchas cosas se pueden decir, hermanos, pero vamos a aquí continuar. Si hay preguntas, pregunten también, hermanos. Vamos a seguir a ver. Hermanito, Entonces, sí, hermana. buenos días, hermanito, con todos. Acá, para estudiar y meditar, ¿no? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Elena G. de White, el deseado de todas las gentes, ¿no? Habla de eso. Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil,
pero no se los dejaría luchar solos. Les aseguró que él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Mientras obedecieran su palabra y trajesen en comunión con Él, trabajando en comunión con Él, no podrían fracasar. Vayan a todas las naciones, les ordenó, y vayan a todas las partes más alejadas del globo habitable, y estén seguros de que aún allí mi presencia estará con ustedes. Trabajen con fe y confianza, porque yo no los olvidaré nunca. Estaré siempre con ustedes, ayudándoles a realizar, a cumplir vuestro deber, guiándolos, alentándolos, santificándolos, sosteniéndolos y dándoles éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros al cielo. Amén, Amén, hermanito. Hasta ahí nomás voy a leer. amén, amén. Muy bien, hermanita, gracias. Sí, pues, hermanos, en Efesios hemos estado estudiando justamente que dice, vivamos, ¿no? Ah, como conforme a la vocación con la cual nos ha dado de hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios en esta tierra. Eso es lo que Dios no, yo estoy recordando, que vivamos así, como con ese privilegio de ser hijos de Dios, vivamos así como hijos de Dios en esta tierra. Eso es lo que es, o sea, en otras palabras, está diciendo, mira, justo, tú eres mi hijo, tienes que vivir pues, como mi hijo, no puedes estar andando en el pecado, no. Entonces, mira, en pocas palabras nos dice con humildad, con mansedumbre, dice, ¿no? La humildad, hermanos, es depender de Él, pues, ¿no? No depender del Señor. Mansedumbre, pues también, ¿no? De igual manera, eh, manifestar esa paciencia, misericordia, amor hacia nuestro prójimo, ¿no? Mansos, ¿no? No reaccionar de repente, ¿no? Eh, Así humanamente, ¿no? Que ahí es donde fracasamos a veces cuando reaccionamos mal, entonces hacemos mal, ¿no? Damos mal testimonio, pues, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Es que estemos en comunión con Dios. Bueno, dice, hermanos, acá en la lección, voy a leer ya por el tiempo la presentación de nuestro hermano Sergio. Dice, fuimos creados para vivir eternamente con Dios. Sin embargo, hermanos, el pecado creó una brecha que nos separó completamente de su presencia. Entonces, hermanos, pues siempre lo hemos ilustrado esto, que el gran problema del ser humano es que el hombre se ha separado de Dios. Esto claro, porque Satanás hizo todo, ¿no? Lo posible para que Eva se desconectara de Dios, ¿no? O sea, desobedeciera a Dios, ¿no? Y pues había una sentencia, ¿no? O sea, el estar separados de Dios, hermanos, pues es muerte eterna. Es como una rama de un árbol se separa, esa rama, pues lo único que espera es secarse, servirá pues para el horno, esa rama, ¿no? Ya no tiene vida, no puede dar fruto. El pecado es ese, ¿no? Entonces, eh, pero Dios nos ha creado para vivir eternamente con Él, pero el pecado crea pues esa brecha, esa separación, hermanos, completamente pues de su presencia, como dice ahí el comentario de nuestro hermano, ¿no? Bueno, continuando ahí, Hermano, justo, no, disculpe, hermanos, sí, hermanita, eh, a veces no dimensionamos lo, lo malo que es el pecado. A ver, Dios es santo y no es solamente una vez santo ni dos, sino que dice 3 veces santo, 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 santo. Tanto así que los ángeles, los querubines que están allí, que habitan con él, cubren su rostro para no verlo porque él es santo. Entonces a veces nosotros de repente con tanta liviandad pecamos, hacemos algo y no tomamos en cuenta de esta santidad de Dios. Dice que nosotros no veremos a Dios sin esta santidad. Es decir, nosotros debemos santificarnos cada día, nosotros cada día debemos limpiarnos en la presencia del Señor porque no somos dignos, no somos dignos y por eso era necesario esta gran misión que Él hace en rescate nuestro, porque nosotros no somos dignos, pero para nada,
somos trapo de inmundicia. Y es algo que debemos reconocer siempre, 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 no olvidarlo. Gracias a Él, nosotros somos nuevas criaturas. Gracias a Él, somos salvos. Ujú. Muy bien, hermana, gracias, gracias. Justamente, pues, no, la evaluación que se hizo, ¿no? De esta semana de predicación de evangelismo que hubo en este lugar donde estoy yo. Entonces, el pastor estuvo allí, entonces, hubo muchas quejas así, ¿no? De personas incluso nuevas, ¿no? Que entonces, una persona nueva se quejó y dijo, pero, ¿qué ha pasado, no? Porque la iglesia no estaba abierta a la hora que debía estar abierta, estaba cerrada. Pero ¿cómo puede ser eso? Y entonces ahí la reflexión, hermanos, que a qué hora estamos yendo nosotros a la iglesia, al culto, a la escuela sabática, a qué hora vamos. Y la gente nos está mirando a nosotros, estamos testificando de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Y una joven que su familia es israelita, que guardan el sábado excelentemente, ¿no? Y entonces se bautizó en nuestra iglesia y nos observa. Yo los que estoy viendo, no sé si comprendo cómo comprenderlos, que están, están relajados el sábado, pero allá en los israelitas lo guardan así de entrada del sábado, del viernes, hasta entrada así, y a veces ayunan hasta 2 días sin tomar ni siquiera una gota de agua. Entonces, o sea, ellos tienen eso, ¿no? Pero da a entender, pues, de que cuando nos vean nosotros, de repente que no estamos, ni en la tarde a veces los hermanos vuelven a la iglesia, entonces son observaciones que nos hacen. Entonces, ¿cómo estamos testificando del Señor? Entonces, y así en muchos otros aspectos que de repente nos hemos endurecido tanto, escuchamos la palabra de Dios y otros, como no lo practicamos, ya nos parece liviano, ¿no? Pecar, pecar nomás, y no nos damos cuenta que nos estamos apartando, el enemigo nos está apartando de Dios. Entonces, por eso el Señor, la pregunta que hacía, ¿no? ¿Dónde estás? Justo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo en otras palabras, no? O sea, bueno, ese dónde estás es para que sepa, ¿no? O me dé cuenta de a qué hora estoy yendo a la iglesia, si estoy cumpliendo mi labor misionera, mi responsabilidad, cómo estoy haciendo, ¿no? O mi carácter, cómo está, Hermano ¿no? Justo, Entonces, todo eso. Sí, sí, hermano Elías, buenos días. buenos días, hermanos. La pregunta sería, ¿Adán y Eva pecaron voluntariamente? ¿O también nosotros pecamos voluntariamente? Entonces, ese de pecar voluntariamente, ¿qué consecuencias nos traen? ¿Y cómo podemos alcanzar la solución para esto? Gracias, hermano. Bueno, bien, gracias, hermano, por la pregunta, ¿no? Gracias por la pregunta. La pregunta es para reflexionar, hermanos, ¿no? Si nosotros pecamos, es voluntariamente, conscientemente, ¿qué es lo que está pasando? Uno tendría que analizar personalmente qué es lo que pasa, por qué nos equivocamos, por qué decía, por ejemplo, la falta que de repente no estamos guardando el sábado como debe ser. ¿Es voluntario eso o qué es lo que está pasando? O es involuntario? Yo lo que pienso, hermanos, es de que todo aquello que entra a nuestra cabeza nos programa para hacer las cosas, para actuar, para hacer. A veces nos damos la libertad de ver cosas o leer cosas y entonces, y entonces estamos llenos de eso, pensamos que no nos va a afectar. Y ahí es donde cometemos errores, bajo esa influencia, no de nuestra mente. Entonces ya cuando hemos cometido errores, recién nos damos cuenta qué he hecho, decimos. Entonces que nosotros nos hemos descuidado voluntariamente, no estudiamos la lección, tenemos un folleto y ni siquiera leemos de repente. ¿Y cómo nos estamos preparando para la venida del Señor Jesús? Si tenemos un enemigo tremendo, ¿no? Que es Satanás. Deberíamos leer a fondo, o sea, dedicar la primera hora de la mañana también, ¿no? A Dios. De repente descuidamos y solamente de repente el viernes recién uno, o de repente el sábado recién uno ve su folleto, su Biblia. ¿Cómo estamos preparándonos, no? Son cosas para reflexionar, ¿no? Gracias por la pregunta. Meditar y pensar, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros? ¿Estamos pecando así voluntariamente? ¿No?
involuntariamente. Bien la pregunta para reflexionar. Pero voy a continuar, hermanos, por el tiempo. Dice, pero Dios, dice aquí el comentario, no renunció a su plan original. Claro, Dios nos ha creado para vivir con Él eternamente. A pesar que ha entrado el pecado, entonces ya como la hermana indicaba, estaba ya Dios que es omnisciente, que sabe todo el futuro, Él ya tenía preparado, ¿no? El plan, ¿no? De salvación para que su propósito de estar con nosotros se cumpla. Entonces Dios no renuncia a su plan original. Dice, se negó a separarse de nosotros, ¿no? Así pues, se propuso una misión: erradicar el pecado y restaurar a la humanidad a su condición inicial. Alguien escuché que decía, ¿no? Pero ¿qué le costaba a Dios? Pues ya, pues, incluso, ¿no? Este ángel Lucifer que se levantó, ya, pues lo mataba, lo destruía y crea otro ángel, ¿no? Así, o el ser humano cometió pecado, ya, pues ya lo destruía y ya otro, así, o así, no, pues desaparecía esta tierra y todo. Pero no es así, pues, hermanos. Por eso vemos el grande amor que tiene Dios y también la justicia que tiene Dios, hermanos. O sea, no se desanima Dios por más que hemos errado, por más que nos hemos ido a lo más profundo, el Señor sigue ahí. Levántate, te dice, estás muerto, despierta, o estás dormido, despierta, te dice. Eso es lo que hemos estudiado en Efesios, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el comentario así. Así pues, se propuso una misión: erradicar el pecado y restaurar a la humanidad a su condición inicial, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Entonces, la lección lo resume de esta manera nuestro hermano, ¿no? La primera parte, la misión de Dios anunciada, ¿no? En esta parte, Dios reacciona ante el pecado, ¿no? Con esta pregunta que ya habíamos hecho, ¿no? En la siguiente parte, la misión activa de Dios. Hermanos, esto también a lo largo de toda la historia, hermanos, vemos estos tres aspectos. Dios estuvo con nosotros en el pasado. Ahora uno se puede preguntar, ¿pero cómo? Vamos a ver los textos bíblicos. Ahí está, ¿no? Dios habitó con nosotros. ¿Cómo? Entonces también está en la palabra del Señor, hermanos, ¿no? Ustedes saben que Dios eligió un pueblo y todo ello, ¿no? Dios está hoy con nosotros. Ahora, ¿cómo, no? Entonces, eso es lo que estamos estudiando también, ¿no? Y la otra parte, la misión de Dios cumplida, ¿no? Entonces, esto cuando ya estamos a las puertas justamente de que todo este trabajo de Dios de salvarnos, hermanos, se ha de cumplir ya con su segunda venida del Señor Jesús. Dios erradicará el pecado, hermanos. Eh, entonces, el desarrollo de esta lección, hermanos, pues, ¿qué hace el hermano? Es la misión de Dios anunciada, en primer lugar, ¿no? La misión de Dios anunciada. Y aquí, hermanos, hay un texto bíblico, ¿no? Hay un texto bíblico que dice, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya creo que lo hemos comentado esto, hermanos, ¿no? Hemos comentado. Entonces aquí, en esta primera parte, hermanos, Dios reacciona ante el pecado de esta manera, haciendo esa pregunta, ¿no? A Adán, ¿no? A Adán. Y Él nos está haciendo esa pregunta en este momento también, ¿no? A cada uno de nosotros. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pongamos nuestro nombre nosotros, ¿no? Mas nos está diciendo Dios a nosotros dónde estamos ahora, ¿no? Y vamos a ver aquí los comentarios que nuestro hermano ha puesto. Desde el principio, hermanos, la relación de Dios con la humanidad se basa en el amor, un atributo divino que Él compartió con nosotros. Entonces ahí está, hermanos, primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 16. Si alguien tuviera la facilidad de ver los textos bíblicos y leerlo, porque aquí hay varios textos bíblicos, sería bueno, ¿no? Para entender, porque para que yo también entre, vamos a demorar tiempo. Él compartió con nosotros, o sea, Dios es amor, hermanos, Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. O sea, si yo no amo, es porque no conozco a Dios todavía. Y es importante, hermanos, conocer a Dios, ¿eh? Para amarlo, o sea, hay que conocerlo, porque el Señor es la fuente de amor, Él es amor. No es que tiene amor, sino que Dios es amor. O sea,
su naturaleza de Dios es amor. O sea, por eso es que él ha dado su vida por nosotros incluso, ¿no? Entonces, y ahora si nosotros conocemos a Dios, vamos a poder amarlo a Él y también a nuestro prójimo. Pero si no lo conocemos a Dios, no vamos a poder pues ni amarlo a Dios ni tampoco al prójimo. Y para conocer a Dios, hermanos, hay tres cosas importantes. Dios eh, se manifiesta, hermanos, para todo ser humano que no, por más que no lea la Biblia, a través de la creación, de la naturaleza. Cuando uno mira a los animalitos, cómo se comporta, cómo actúa, imagínate un robot que actúa de una manera, pero es una manera maravillosa, las plantas, cómo, o cuando uno ve ahí el campo. Entonces, cuando uno observa, hermanos, indudablemente va a pensar, alguien ha hecho esto, un diseñador, no así de la nada puede aparecer esto. El ser humano más está hecho, entonces, de una forma maravillosa, y entonces uno necesariamente se va a dar cuenta de que hay Dios. O sea, por más que una persona no haya leído la Biblia, pero ahí está el testimonio de que hay un Dios, la naturaleza. Conocemos a Dios a través de la creación. En segundo lugar, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Dios ha inspirado esta palabra. Así como Dios ha creado el universo y mantiene y sostiene todo. Hermanos, ¿cuántas personas han dado su vida porque la palabra de Dios se mantenga así? O sea, Dios ha cuidado que esta palabra que estamos estudiando sea su palabra y nadie lo pueda cambiar, el enemigo no lo pueda cambiar, ¿no? Entonces, así se da a conocer el Señor a través de su palabra, de la Santa Biblia, por eso lo estamos estudiando. Y está hablando la Biblia de tapa a tapa de este plan de salvación, ¿no? A través del Señor Jesucristo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, le dijo. No desde el principio hasta el fin, hermanos. La Biblia, entonces, la palabra de Dios, hermanos, es que da testimonio de nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, Dios se ha presentado a este mundo y se ha mostrado en este mundo a través del Señor Jesucristo. Quien mira al Señor Jesucristo está viendo a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, hay que conocerlo a Dios y conociendo a Él podemos a poder amar porque Él es amor, vamos a reflejar su amor y también a nuestro prójimo. De otra manera, no sería posible eso, hermanos, ¿no? Vamos a continuar con lo que dice aquí. Este amor debe ser ofrecido voluntariamente y se manifiesta en la obediencia a las leyes divinas. En Juan 14:15, hermanos, que dice allí que si le amamos pues al Señor Jesús, entonces dice, si ustedes me aman, o sea, entonces obedezcan lo que yo les digo, ¿no? Si me aman, si me aman. Ahora, si no me aman, entonces, si no le amamos, hermanos, pues claro, uno podría cumplir por cumplir nada más los mandamientos, ¿no? Eso, no, porque de repente uno no lo conoce a Dios, pero sí ha escuchado el mensaje y tiene temor de repente, no conoce a Dios, pues no, por eso está así, entonces, ay, me va a castigar Dios y ya voy a tener que cumplir, aunque sea renegando, peleando, va a guardar el mandamiento, pero eso es desagradable, ¿no? Es como una esposa que, aunque no ama a su esposo, entonces, pero cumple su responsabilidad, pero sin amor. Es como te invitan a una comida, pero no con ese deseo de invitarte, sino por cumplir. No, es que soy un cristiano, tengo que cumplir, aunque estés renegando, me está quitando mi comida, pero lo cumple. Y eso es desagradable, ¿no? Entonces, si me aman, dice, guarden mis mandamientos. Si me aman. Entonces hay que conocerlo a Dios para amarlo también, pues, ¿no? Y así obedecer los mandamientos. El amor se manifiesta a través de la obediencia, ¿no? Por ello, la desobediencia de Adán y Eva perturbó nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, el desconectarse, pues el desobedecer, hermanos, ya se rompió esa relación, ¿no? De amor con Dios, ¿no? Y continuamos, hermanos, el comentario de nuestro hermano. Pero Dios se negó a alejarse de nosotros. Dios se negó a alejarse de nosotros. Es decir, Dios no nos deja, pues tanto nos ama Dios, hermanos. Entonces, no creo que pueda haber un ser humano que ame, pues no así. Bueno, de reflejar a lo que Dios
cómo nos ama, claro, eso sí. Decidió llevar a cabo una misión que tenía pensada para ser ejecutada en el caso de desobediencia. Hermanos, me estoy poniendo a pensar en este momento de que si nosotros, nuestro amor no es como el amor de Dios, ahí me estoy poniendo a pensar, es que no conocemos bien a Dios, porque se supone que si conocemos a Dios, el amor de nosotros hacia nuestro prójimo, ¿no? Debería ser tan igual, idéntico a lo que Dios hace, ¿no? Si es que conocemos a Dios, porque de otra manera, hermanos, si somos solamente un amor interesado, así pues, eso me está diciendo algo, ¿no es cierto? Bueno, continúa, hermanos, dice, decidió llevar a cabo una misión que tenía pensada para ser ejecutada en caso de desobediencia. Hemos estudiado en Efesios 1:4, hermanos, que ya está desde antes de la creación de este mundo, incluso ya nos predestinó Dios, ya nos conocía Dios, Él sabe de nosotros, ¿no? Entonces, desde antes de la creación del mundo, ahí está. Ya está pensado por Dios, ¿no? Entonces, no es un plan último, ¿no? De emergencia, no. Bueno, ¿qué más dice? Acercándose con preguntas que hiciesen reflexionar a Adán y Eva, los animó a reconocer su error. Inmediatamente les presentó su misión redentora. Y la misión redentora, hermanos, está pues ahí en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Sobre todo, hermanos, lo que Dios ha puesto una diferencia, ha puesto una enemistad. Dios ha dicho, ya, aquí hago una diferencia, ¿no? Así como la luz y el día y la noche, la luz y las tinieblas, hay una diferencia que no pueden ir juntos, ¿no es cierto? La luz y las tinieblas, esto humanamente, físicamente, de acuerdo a las leyes que Dios lo ha puesto aquí en esta tierra, así, pero para Dios, claro, eso no cuenta, ¿no? Pero para nosotros sí. Entonces, la enemistad, hermanos, entre Satanás y Cristo, o sea, que nosotros no deberíamos vivir ya pues en el pecado, hermanos, porque no sé cómo explicar, pero hermanos, ahí dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, dice, ¿no? O sea, entre la serpiente y la mujer, entre su simiente, ¿no? Esta te herirá en el calcañar, pero tú le vas a pisar en la cabeza, dice, ¿no? Y esto sucedió, hermanos, en la cruz del Calvario, ¿no? Era el evangelio, ¿no? Resumido allí para Adán y Eva, ¿no? De que Cristo el Mesías, ¿no? Vendría para aplastar la cabeza, pues, ¿no? De Satanás. Y ya, pues, Satanás está condenado, ha sido condenado en el momento que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y ya Satanás, pues, ¿no? Su destino es la muerte eterna, ¿no? Y pues en la cruz vemos ahí la justicia de Dios también. Bueno, en la otra parte, hermanos, la misión activa de Dios, ¿no? Aquí Dios estuvo con nosotros en el pasado. Entonces, no son simplemente deseos no últimos de Dios, sino siempre desde el pasado ha estado. Dice, he aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios está propuesto a hacer las cosas que ha dicho, pues, hermanos. O sea, Él quiere salvarnos, ¿no es cierto? O sea, ese deseo tiene y eso se va a cumplir, hermanos. Esto es con el caso de Jacob que había comentado ya, hermanos. A Jacob le dijo, bueno, él estaba no ahí en el camino del Señor y entonces le dice, yo te voy a cuidarte, ¿no? Y así como he hecho la promesa a tu padre, también lo voy a cumplirlo. Entonces Dios cumple sus promesas, hermanos. Y por eso nosotros como cristianos, hermanos, debemos guiarnos por las promesas de Dios. La Biblia registra varias ocasiones cuando Dios mismo bajó para ver a los hombres. Y hay varios pasajes bíblicos, hermanos.
Pero aparte de estos hechos puntuales, vemos que Dios quiso estar personalmente con nosotros, hermanos, ¿no? Primero con Abraham, Génesis 17:7, ¿no? También con Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Ahí está el texto bíblico. Con Jacob, ¿no? Como hemos visto el sueño también, ¿no? De la escalera. También con José, vemos, ¿no? Ahí la presencia de Dios estaba con José, aunque era esclavo José, y con el pueblo de Israel a través del santuario celestial. O sea, Dios siempre ha estado presente, hermanos, en el pasado, ¿no? Él siempre ha tenido esa intención de estar presente. Dios vivía en el santuario, pero a través de símbolos, hermanos, ¿no? O sea, así el corderito simbolizaba al Señor Jesús, ¿no? Y que era sacrificado, ¿no? Y que tenía que venir para ser sacrificado por los pecados, era un símbolo. Y todos los símbolos del santuario, ¿no? Ahí en el lugar santo, santísimo. Ahí está la presencia del Señor también en el lugar santísimo. Estaban los 10 mandamientos en el arca del pacto. Y había una tapa, el propiciatorio. Ahí se presentaba Dios, la Shekinah, sumo sacerdote, entraba una vez al año. Y a través de la sangre de los corderitos que se sacrificaban, hermanos, pues ese derramamiento de sangre era un símbolo de la sangre de Jesús que haría pago, ¿no? Lo que la ley demanda es la muerte del pecador y la sangre era, pues, se hacía gotear ahí en la tapa, en el propiciatorio, como indicando ahí está la sangre, ¿no es cierto? Pero era simbólico nada más, hasta que Jesús venga y cuando Jesús derramó su sangre, ahí sí, pagó la deuda que teníamos, la muerte que debíamos nosotros por ser pecadores, pagó el Señor Jesús y se hizo justicia, hermanos. Por eso es que hay esperanza, hermanos, hay perdón, hermanos, ¿no? No importa a dónde uno haya podido caer, hermanos, hay perdón, el Señor ha derramado su sangre. Esto era solo una parte de la misión que anticipaba el cumplimiento definitivo. Claro, era simbólico nada más el santuario, pero ahí estaba la presencia de Dios también, hermanos. La otra parte, hermanos, Dios habitó con nosotros. Entonces, el mismo Dios, hermanos, vino y se presentó, pues, hermanos, ¿no? Ahí, se presentó, pues, ¿no, hermanos? El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice, ¿no? O sea, es el Señor Jesucristo, ¿no? En el principio, hermanos, era el Verbo, pues, ¿no? En el principio. O sea, ustedes recuerdan que el Señor creó todas las cosas, todo este mundo, por ejemplo, a través de su palabra, el Verbo, la palabra, a través de su palabra. Dijo que, que haya, pues, esta tierra, ¿no? O sea, que haya el cielo, las plantas, los animales, con su palabra, el Verbo. Ahí está. Con su palabra creó todo este mundo, ¿no? Y ese verbo, la palabra del Señor, se hizo carne, pues, y habitó entre nosotros, ¿no? Como el Hijo unigénito. Y vemos la gloria, pues, de nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces, y el verbo se hizo hombre, ¿ya? Humano como nosotros, y habitó, pues, entre nosotros, ¿no? Y lo maravilloso, hermanos, es que el Señor, miren, permanece aún como ser humano allá en el santuario celestial y por toda la eternidad, porque nos ama, porque nos quiere, hermanos. Ahí está el Señor en el santuario celestial. Ahora, El lunes de repente. a ver, vamos a algunos micros, vamos a apagar. Ya, listo. La estrategia misionera de Dios fue avanzando, hermanos. Llegó la hora de convertirse en hombre y de hacer realidad la promesa dada en Edén. Ahí está el texto bíblico, hermanos, cómo esto sucede, ¿no? Que Dios se hace, pues, hombre, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Al encarnarse, hermanos, al encarnarse, Dios se presentó como Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. Su amor y su deseo de estar con nosotros se materializó, pues, en Jesús. O sea, aquí directamente Él viene, pues, el Señor Jesús para estar con la humanidad, no para salvar. Pero yo digo, no, pero qué triste, qué doloroso. No sé si nosotros cuando vamos a predicar a algún lugar,
y aún a nosotros nos van a votar, nos van a decir de todo, y hasta nos van a prácticamente matar, ¿no? Que sí estamos yendo a salvar, pero, pero nos rechaza pues esa gente, ¿no? Y nos mata, pues, ¿no? Y eso es lo que han hecho con el Señor Jesús, pues, ¿no? O sea, Dios viene a través del Señor Jesús para salvar a su pueblo y su pueblo lo mata, pues, ¿no, hermanos? Lo clava en la cruz, ¿no? Pero no se rindió el Señor, resucitó, pero aún esa gente que lo mató, mucha gente que lo mató, se arrepintió y se convirtió en cristiano, pues. Entonces, si nosotros también estamos en esa situación, hay solución para nosotros también, porque el amor de Dios es grande. Su amor, su deseo de estar con nosotros se materializó pues en Jesús plenamente humano y plenamente divino, hermanos, ¿no? Con su vida, muerte y resurrección, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento según el plan divino previamente trazado. Pues se da cumplimiento, hermanos, no a todo lo que estaba profetizado. En la cruz, hermanos, la misión de Dios llegó a su punto culminante. Ahora la reunión de Dios con la humanidad ya es posible nuevamente, ¿no? Pero la misión aún no había acabado. O sea, todavía, hermanos, hay un tiempito, un tiempo, ¿no? Ya el Señor va a venir ya, y ahí sí se culmina completamente este plan de salvación. Pero desde el momento en que el Señor Jesús ya murió en la cruz y resucitó, hermanos, y se fue al cielo, Él está intercediendo por nosotros. Ya la solución ya está dada, hermanos. Todo el poder está en las manos de Dios. La vida, la muerte está en las manos del Señor Jesucristo, hermanos. Por eso nosotros debemos confiar en Él, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte. Dice ahí, Dios está hoy con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la promesa que el Señor Jesucristo ha hecho a sus discípulos y nos hace a nosotros en esta mañana. Él está con nosotros, ¿no? En los comentarios, ahí está, hermanos, como imagen del Dios invisible. O sea, nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ver al Señor Jesús es ver a nuestro Dios Padre. Durante su ministerio, Jesús nos mostró la naturaleza misionera de Dios, porque el Hijo del Hombre vino pues a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito del Señor, de Dios al venir a esta tierra era buscarnos y salvarnos, hermanos. Por eso es que la primera pregunta, ¿dónde estás tú? O ¿dónde estás? ¿No? Es para que reflexionemos y nos demos cuenta que hay un Dios, hay un Salvador, ¿no? Que está propuesto a salvarnos, a darnos vida eterna, ¿no? Por eso dice, Él vino pues a buscarnos y salvar lo que se había perdido, dice ahí la palabra de Dios. Cuando llegó el momento de volver al cielo, se resistió a dejarnos solos, claro. No nos ha dejado solos, hermanos. Nos aseguró que Dios seguiría con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Un consolador les voy a dejar, así que no se preocupen, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Su presencia del Señor está justo en esta sala, en esta mañana. De esta forma, Él mismo está con nosotros todos los días, está hasta el fin del mundo, hermanos, ¿no? Si salimos a trabajar o hacer alguna actividad, también nos está acompañando, hermanos. Eso tengamos por seguro, hermanos. Junto a la promesa de su compañía, Jesús nos encargó que siguiésemos cumpliendo su misión, buscar al pecador y enseñarles el camino de salvación. Hermanos, esto es importante, que nosotros ahora tenemos esa tarea de contar a otras personas la hermosa noticia, ¿no? De que hay salvación, hay perdón, hay solución para todo problema, hermanos. Pues ahí está, hasta para la muerte hay solución, hay vida eterna, hermanos. Y entonces, pongámonos en las manos de Dios. Y esto es vital, hermanos, ¿no? Porque entrar en esta misión que el Señor ha hecho, ahora la iglesia tiene esa misión, hermanos, es que así vamos a experimentar, ¿no? Ese conocimiento de Dios, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de las otras personas también. Pero si no entramos a hacer la actividad misionera, hermanos, esta misión, entonces nos vamos a quedar así, no sé cómo se podría decir, de una persona que solamente estudia la Biblia, que solamente ora, entonces, y no tiene la experiencia, ¿no? De conocer de verdad a Dios
a través de la labor misionera, ¿no? Entonces, pues no va a estar completo, hermanos, no va a estar completo. Entonces, me imagino yo que una persona va a enloquecer, loco se va a volver porque solamente ora y solamente estudia la Biblia, pero no entra en la práctica de tener esa experiencia de la presencia de Dios. O sea, son tres cosas importantes en la armadura del cristiano, recuerdan eso, ¿no? La espada, que es llevar la palabra del Señor, los zapatos, que es, pues, hermanos, llevar justamente el evangelio, ¿no es cierto? El evangelio y la oración, hermanos. Son tres cosas que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Tenemos que hacer. Y así que en esta misión, pongámonos en las manos. Oremos justamente porque Dios toque nuestro corazón y sintamos ese deseo de querer llevar el evangelio. Si alguien quiere de repente participar. En la última parte de la Hermano, pregunta, justo. algo bonito, dice, Claro. la misión pertenece a Dios, por lo tanto, Él, o sea, Dios, habilitará y capacitará a las personas para la tarea. A la luz de esta realidad, cuando te enfrentas a los desafíos de la evangelización mundial, ¿cómo puedes hacer frente a los sentimientos y las actitudes de incapacidad o miedo? No tenemos que tener miedo. Dios nos va a capacitar. Dios nos va a dar habilidad de hablar a otras personas del amor de Dios. El día jueves la hermana Mónica especialmente, hemos invitado a hablar con nuestros amigos, nuestros vecinos, visitas o las personas con quienes nos encontramos, hablar de Cristo, todo lo que tú sabes solamente, no te pide más que eso. Y si tienes algún folleto, una revista, un folleto ya pasado, también comparte con una persona porque siempre vas a tener en las manos para compartir la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Bueno, Sí, hermano, justo hermano Marcelino, ahora entendamos el título y eso podemos estar asimilando para el día de mañana. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y misión? ¿Quién le ordenaba a Dios, quién le encargó para que cumpliera con la misión? Nosotros sí, como criaturas, Dios, Cristo nos ha dado esa misión de predicar la palabra de Dios. Y pregunto, ¿quién le ha ordenado a Dios para que cumpla con la misión? Entonces, por eso es lo que decía, ¿cuál es la diferencia entre el propósito y la misión? Nosotros, las criaturas, sí tenemos misión en el trabajo y también el encargo de Dios. Y a Dios, ¿quién la ha ordenado para que cumpla con la misión? Gracias. muy bien, ahí está la pregunta de nuestro hermano Elías, ¿no? ¿Quién le ha encargado esta misión a Dios, no? Dios es Dios, pues hermano, ¿no? O sea, no hay, fuera de mí, dice Dios, no hay otro Dios, no hay. Yo soy el único Dios, dice, ¿no? Y bueno, hermanos, o sea, su naturaleza de Dios justamente es eso, ¿no? Su naturaleza de Dios es misionera, diremos. Claro, estamos usando un término que nosotros acá, como dice el hermano, ¿no? Tenemos que ir a predicar y todo eso decimos, ¿no? Pero eso es lo que se está visualizando, que Dios tiene ese espíritu de, 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 de salvar, de estar. O sea, Él lo que quiere es que nosotros estemos con Él, vivamos eternamente con su amor. Entonces, ese propósito, a pesar de que el hombre se apartó por el pecado, en su naturaleza de Dios es eso, no sé cómo explicar, es que Dios es amor, no es que tiene amor, no es que alguien le dice que haga esto o aquel, sino es así Dios, o sea, su naturaleza es Hermano, así. justo. No, sí, hermano. Sí, habíamos estudiado el anhelo que tiene Dios de encontrar con su criatura. Es el deseo, ¿no? Que tiene Dios de encontrarse ya cara a cara, ¿no? Y entonces cuando sea erradicado el pecado, entonces va a haber un encuentro de lo que está esperando Dios con mucho anhelo, porque no puede encontrarse con una criatura que está en pecado, ¿no? Porque su presencia nomás ya nos fulmina, ¿no? Por eso que Jesús se humanizó para resolver ese problema. Pero el pecado no es pues solamente de aquí de la tierra, que eso ya fue antes, ya en el cielo, ¿no? Entonces, no solamente el problema es de este mundo, es de todo, todas sus criaturas prácticamente están involucrados.
Más bien, hermano, quería compartir, o mejor dicho, decirles de que antes de ayer he estado buscando ese cassette, ese bendito cassette, y lo encontré, un cassette del pastor Bullón que predicó en la iglesia Quechua hace muchos años. He estado buscando como 400 cassettes, estaba viendo cuáles, así probando, y entonces lo voy a publicar para mañana en el grupo Levántate. El título del sermón del pastor Bullón dice, las preguntas que Dios nos hace. Y está muy vinculado, hermanos, con esta lección de esta semana, ¿no? Y ahí vamos a tener que nosotros de repente responder, ¿no? Cada quien escuchando el sermón. Eso nomás, hermanos. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a culminar esta lección y no quiero olvidarme de una cosa que me han pedido y justamente me estaban llamando, creo que por teléfono. Justo en este momento van a operar a nuestra hermana Flor. Así que ella ayer me estaba recordando y me había olvidado de hacer ese pedido de oración. Al final oraremos por nuestra hermana Flor, porque en este instante seguramente van a empezar ya a operarle a ella. Bueno, continúo, hermanos, para terminar. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, dentro de este plan de salvación, hermanos, que ha sido ilustrado en el santuario terrenal, ¿no? Que cada año se hacía y cada día se hacían sacrificios de ovejitas por el pecado de cada persona, y así, y al año una vez, ¿no? Que se hacía también al sumo sacerdote, ¿no? Todo eso, ese símbolo, se cumple, pues, hermanos, con el Señor Jesucristo. Juan Bautista, cuando lo ve a Jesús que viene a bautizarse en el río Jordán, dice, este es el Hijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero, es lo que era simbolizado. Él es lo que a Adán y Eva se le había dicho que el Mesías iba a pisar en la cabeza de la serpiente. Este es el Cordero, ¿no? Y entonces ahí se cumplió, hermanos. Miren, el plan de Dios se cumplió, ¿no? Y Él dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, se fue al cielo como ser humano, ¿no? Y Él va a volver como nuestro Dios por segunda vez. Y estamos justamente a las puertas de eso, hermanos. ¿Quién sabe? No, hoy día es nuestro último día de vida, hermanos, y entonces debemos estar preparados, ¿no? Confiemos en el Señor, arreglemos cuentas con Dios, hermanos, y si Dios nos sigue dando vida, pues amén, hermanos, seguir, ¿no? Con esta labor misionera. Eh, Vamos a ver qué comentario pone nuestro hermano. Dice, Jesús prometió que vendría por nosotros. Esta es conocida como la bendita esperanza, dice Tito 2:13, ¿no? Es la bendita esperanza que tenemos. De todas las esperanzas que uno pudiera tener humanamente en esta tierra, es la bendita esperanza es esa. Y si uno va a descansar, hermanos, tenemos que, lo único que podemos tener es esa bendita esperanza, porque no vamos a llevar casas, carros, nada, ¿no? Cuando vamos a morir, sino es la bendita esperanza de que cuando venga el Señor, Él, si estamos descansando, nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo nuevo para vivir como sus hijos eternamente. Esa es la bendita esperanza. Cuando esto ocurra, la misión de Dios habrá concluido, pues ahí recién, hermanos, la misión de Dios habrá concluido. En ese momento estará con nosotros. El tabernáculo de Dios, hermanos, o sea, la casa de Dios estará con nosotros. Viviremos en la casa de Dios. Él, de verdad, no en imágenes ni símbolos, hermanos, ya no en símbolos, sino en realidad vamos a estar viviendo personalmente con Él. Y Dios morará con nosotros por la eternidad. Así dice, hermanos, Apocalipsis 21:3. Podremos verle cara a cara de nuevo. Eso dice Apocalipsis 22:4, que cara a cara le vamos a ver. Podremos hablar con el Señor, con nuestro Dios. Hablaremos con Él y lo adoraremos en persona, hermanos. Vamos a poder ver a Dios recién, hermanos. El Dios de la misión finalmente cumplirá pues su deseo de estar con sus hijos por la eternidad. Qué tremendo privilegio formar parte de esta realidad. Hermanos, ¿cómo comparemos pues con todas las ilusiones, deseos, propósitos que uno pueda tener en este mundo? Con esta promesa de vivir con el Señor, con nuestro Creador, quien nos sustenta, quien nos da la fuerza incluso para trabajar, el que nos ha creado. Bueno, ¿qué cosa no podríamos hacer? Y vamos a estar con Él. Eso sería lo más grande, pues, hermanos, y eso debería estar en primer lugar en nuestras vidas, hermanos.
y lo demás, dice Dios, yo les voy a dar por añadidura. Así que hermanos, pues, tengamos esa fe. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, hermanos, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Él sabe de lo que estás pasando en este momento, hermano. Alguna tristeza, algunas cosas, pero Dios está, hermano. Está allí, confía en Dios, confía, confía. Aunque la muerte venga, hermanos, el Señor va a cumplir su promesa de darte vida eterna. Confiemos en el Señor, pase lo que pase. Si hay algún error, algún pecado, ahí está la sangre de Cristo. El Señor está intercediendo, nos está animando a seguir adelante. No dudar, no desanimarse, no desalentarse, hermanos. Cada hijo o hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. A veces mucha gente le observaba y le criticaba, ¿no? Pero ¿por qué te juntas con los pecadores? Yo no he venido a buscar a santos, dicen, ¿no? Sino a pecadores, dicen, ¿no? Hermanos, porque si nosotros nos creemos pues santos, hermanos, entonces no necesitamos de Dios y ya estamos perdidos completamente. Pues el Señor dice, yo he venido a buscar pecadores y sabe nuestra condición, hermanos, sabe tu condición de ti, hermano, y te ama Dios y te está animando a que seamos partes, pues, ¿no? De esa misión que Dios tiene de salvar. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos, dice, a Dios con nosotros. Claro, o sea que en todo lo que, hermanos, que Dios haga por nosotros, ahí se va a ver el Dios con nosotros, o sea, la presencia de Dios, pues. Así que con la presencia de Dios en este día, hagamos las cosas, hermanos, y me gustaría que, a ver si algún hermano pudiera aquí está el desafío semanal, estaba olvidando, hermanos, el desafío semanal. Ora todos los días de la semana que viene para que Dios abra tu corazón a fin de ser parte de su misión. Eso es de partida, hermanos. Oremos por nosotros mismos para que podamos conocer a Dios y para que el Señor pues también esté con nosotros y podamos ser parte de esta misión de salvar a las personas en este mundo, ¿no? ¿Y qué más hay aquí, hermanos? El desafío avanzado. ¿Cuál es el desafío avanzado, hermanos? Averigua el nombre de alguna persona con la que te relacionas, pero que todavía no conoces. Puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un comerciante, un conductor de autobús, un conserje, etcétera, ¿no? Puede ser un familiar también, ¿no? Comienza a orar por él o ella todos los días. Entonces, por lo menos uno, hermanos, tengamos un nombre y oremos todos los días por esta persona o por varias personas también. Es el desafío avanzado. Pero lo primero, hermanos, oremos por nosotros mismos para que Dios nos haga parte de esta misión de salvar a las personas, hermanos. Muy bien, ahora sí creo que, hermanos, nuestra lección, bueno, terminó y voy a rogar a ver algún hermano, pues hermano está todavía con nosotros, hermano, este, a ver, Elías. Elías, ¿sabes? Hermano Elías, por favor, te voy a suplicarte de que ores por nuestra hermana Flor, la esposa del hermano Juan Lara. Juan Lara, Sí. entonces ella en este momento va a ser operada, entonces ora porque el Señor, ella Ya. está pidiendo, está rogando, ¿no? Sí, por la hermana Ana Inocencia también estoy orando Ya, intensamente. ya, ya, La hermana hermanito, pueda por favor. cambiar. Bien, Y oremos. despídenos con la oración a toda la sala, que también en la Ya, sala seguramente hay hermanos, ya. hermanas que están clamando, hermanos, por Sí. alguna necesidad. Ora por todos también, hermano. Oremos con una actitud muy especial. Oh Señor, amado Padre que estás en los cielos, grande es tu nombre, tu poder y tu amor. Seas bendito por toda la eternidad. Gracias por estos momentos tan especiales, momentos de espiritualidad para cada uno de nosotros. Podamos conocerte, Señor, en cada día, Señor, acerca de tu amor, salvación, de cada tus hijos, Señor, que están presentes en este momento, en esta sala. Pues de manera especial te suplicamos, Señor, que tú intervengas, Señor, en la salud física, mental, emocional, aún espiritual de tu hija, Flor, que en breve momentos se someterá a la operación.
que tú puedes, Señor, intervenir, porque ciertamente eres médico de médicos, que nada es difícil e imposible para ti. Y por eso plenamente confiados en ti, Señor, también oramos por nuestros hermanos de la iglesia, por los pobres, por los enfermos, por los necesitados. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar, nos pueda iluminar y seguir cada día, Señor, que avancemos, Señor, y una vez cuando estamos delante de ti, Señor, podamos obrar todo conforme a tu voluntad. Pues bendice a ella, a tu hija Flor, que hoy tiene que pasar de esta situación crítica. Con tu intervención será todo un éxito. Bendice también a todos mis hermanos, Señor. También perdona nuestros pecados, faltas y equivocaciones, que lo hacemos, Señor, muchas veces inconscientemente. Gracias, Padre. Te agradecemos de todo corazón en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. hermanos.